Senadora, qué bueno tenerla por acá en Teleantioquia, en Antioquia y en este Consejo de Redacción. No, Bienvenida. yo feliz de estar aquí. Muchísimas gracias por esta invitación. Me pongo siempre contenta de poder hablar con los antioqueños porque tengo el enorme honor de que a mí me elija Antioquia. Mi mayor votación la saco acá. Así es. ¿Qué evaluación, balance podemos hacer del movimiento en el país de cara a la constitución, a la conformación de las apuestas del Centro Democrático? Yo creo que el partido ha venido fortaleciéndose. Este es un partido que es un partido joven, es un partido que yo digo gana maratones pero no tiene piernas, porque nosotros tenemos unas estructuras muy pequeñas en las regiones y se nos pone el enorme reto de tener candidatos. Yo me siento muy contenta con los candidatos que hemos ido inscribiendo en diferentes regiones del país. Mire, por ejemplo, la lista del Consejo del Centro Democrático para Medellín es una lista buena, de mucha gente joven, pero de pelados preparados, de gente que entiende que la política no es de ser bacán y de ser chévere, sino entender los problemas de los ciudadanos, de poder presentar propuestas reales para solucionar los problemas. Y veo en el panorama nacional, pues primero, con preocupación esa proliferación de partidos. Estamos por encima de 36 partidos. 36. Eso ya empieza a generar un malestar en el ciudadano, porque cuando usted se tiene que enfrentar a ese número tan grande de candidatos, la gente no sabe por quién votar. No hay 37 ideologías, no hay 37 diferencias en política. Eso es muy cómodo para los políticos, pero muy terrible para el ciudadano, que empieza a perderse. Y me preocupa que en este contexto donde uno espera que en las elecciones regionales salgamos con una oposición fortalecida, porque las elecciones que dicen de Mitaca tienen que servir para que los que no estamos contentos con el gobierno Petro podamos fortalecernos, a ver si logramos que se quiten los tapones. Ellos hablan de diálogo nacional, ellos hablan de acuerdos sobre lo fundamental, pero a la hora del té van y se reúnen con los que pensamos distintos y nos hacen caso, pero omiso. Entonces, si se logra dar una victoria de la oposición, pues vamos a lograr que escuchen más. Pero en esta proliferación de partidos me preocupa mucho que la atomización termine por generar victorias pírricas. ¿Ganar el territorio es importante en materia de oposición? Es fundamental. Primero, por el mensaje que le da. Si mañana amanecemos con una oposición que se fortalece, pues el discurso de tenemos la mayoría del presidente Petro, según el cual él tiene derecho a acabar con nuestro sistema de salud y a pasar proyectos sin hablar y sin escuchar la capacidad técnica de este país, pues se acaba. Porque entonces lo que le estamos diciendo es, usted tenía mayoría, pero ya las mayorías han ido cambiando. Y eso hace que la oposición quede en una posición distinta para estos grandes diálogos que hay que tener. Es que mire, la oposición en el gobierno anterior nos dijeron que la contundencia en la oposición era apostarle a que los gobiernos fracasen, era hacer bloqueos y paros nacionales y llevar pues este país prácticamente a la ruina y tratar casi de tumbar el presidente. Esa no es la oposición democrática. La oposición democrática tiene que mirar cada una de las propuestas del gobierno y a cada propuesta decir, nos gusta esto, sirve aquello, no funciona esto, proponemos lo siguiente. Esa es una oposición en democracia. ¿Eso qué quiere decir? No, que es la que nosotros estamos diciendo. El otro día alguien me decía, Paloma, pero es que yo veo el Centro Democrático muy blandito con Petro. ¿Y qué blandito? Mire todo lo que estamos presentándole de alternativas a los colombianos. La oposición tiene que apostarle a que Colombia le vaya bien. El principio de cualquier político tiene que ser que Colombia está por encima. Y por eso sí los queremos invitar, incluso a los que votaron por Petro, que hoy dice, yo voté por Petro pero no estoy contenta, a que nos acompañen, para que nosotros podamos tener la responsabilidad de decirle al gobierno, venga, hablemos de los temas, hablemos de la reforma a la salud, no destruya el sistema, busquemos alternativas para la población rural dispersa, para la Colombia profunda, mejoramos el salario de los médicos, de las enfermeras, logremos más especialistas, ajustemos para que las EPS que atienden pacientes enfermos reciban más que los pacientes no enfermos, para que quieran a los pacientes enfermos, para que los cuiden más. Esto es un tema de incentivos, pero si no nos dan la posibilidad de tener mayorías para que el gobierno se quite los tapones, no vamos a poder hacer eso. Militantes que llevan años, digamos que haciendo fila, esperando una participación en el Centro Democrático y están un poco molestos por este aval a Claudia Carrasquilla. ¿Usted cómo analiza esta situación? Mire, yo creo que Claudia Carrasquilla me ha tocado en algunos debates aquí en Medellín y me ha parecido una mujer con unas convicciones muy claras,
con una visión de país muy coincidente ideológicamente con la de nosotros. Los partidos tienen que crecer. Yo digo que las elecciones tienen dos propósitos en los partidos. En una, pues ganar unas elecciones con personas que les sirvan a la ciudad, pero también reclutar gente. Porque es que los partidos no se pueden quedar simplemente con los que tienen. Los liderazgos van surgiendo y el partido tiene que tener los ojos abiertos y reconocer cuando hay gente valiosa. Yo veo mucha queja con avales, pero también he notado una cosa muy terrible: partidos nuevos depredándonos la gente a nosotros, también quitándonos la gente. Entonces uno tiene 4 candidatos. Hacemos un proceso interno para tomar unas decisiones, se escoge uno y entonces lo que debería pasar es que los otros 3 nos apoyen el candidato que se elige y resulta que los otros 3 consiguen aval en otros 3 partidos. Mire, este problema de la proliferación de partidos, claro que afecta al centro democrático, pero afecta sobre todo la democracia, porque entonces esos 4 candidatos que sumados habrían podido ser una alternativa de poder para ganar las elecciones, que tienen unas coincidencias y por eso estaban unidos, pueden terminar disgregados, permitiendo que uno que no tenía mayorías pase por la mitad. Yo sí llamo la atención sobre eso porque creo que esta cantidad de partidos va a enrarecer mucho los resultados electorales. No importa ideología, no importa visión de país, importa es conseguir un aval para participar y estar. Eso va a acabar con nuestra democracia. ¿Cómo ve usted esa situación? Mire, con mucha preocupación, porque es que a veces la gente cree que más partidos es más democracia, más partidos es menos democracia. Porque cuando usted se tiene que enfrentar a cómo va a votar, entonces usted dice, yo voy a votar por lo que ideológicamente es afín a mí. Y entonces ahora usted se encuentra 7 partidos afines a usted. Y luego vaya y abra las listas, cada una con 12, 15, 20, 7 candidatos. Y algunos que militaron en el grupo de ustedes. ¿A qué horas usted logra saber como ciudadano, quién es quién, cuál es bueno? Y por eso es que termina pasando que usted elige gente que después resulta que no era de esas ideas. Yo por eso soy amiga de las listas cerradas, porque es que los partidos le deberían quitar la molestia al ciudadano de tener que ponerse a mirar por cuál vota. Usted le debería decir, yo aquí le presento a la gente que va a venir a defender estas 3 o 4 cosas que nosotros vamos a defender, y esta gente no se va a correr en eso. Entonces, excúseme, porque responsables de esa prostitución política son ustedes. ¿Qué hacen los partidos, qué hace el Centro Democrático para validar que a quien le está entregando el aval realmente hace parte de un proyecto ideológico y de una visión de país y de sociedad? Oiga, ese es un tema muy difícil porque nosotros tratamos de ser muy cuidadosos con eso. Usted no se imagina, nosotros revisamos hasta las redes. No, pues se le cuela mucha gente. Pero se le cuela a uno mucha gente. Es que cuando usted va a entregar cosas que son como 7.000 avales, un partido que tiene 12 personas organizando avales, pues es que no puede hacerlo. Eso tampoco lo puede hacer el ciudadano. Yo creo que esto vamos a tener que pensar en reformas mucho más estructurales, porque mire las cosas que uno encuentra en estas elecciones. Fórmula vicepresidencial de Fico, el doctor Rodrigo Lara. Uno diría, tiene que estar en oposición, ¿cierto? Se hace avalar por el Partido Verde, el partido de gobierno. Para la alcaldía. Y entonces uno queda... Mire que no solo es Antioquia. Uno queda verdaderamente sorprendido. Entonces uno dice, pero uno pensaría que el doctor Lara va a representar pues la postura de esa campaña de Fico presidente, que era la postura de hoy, ser opositor al gobierno Petro, y resulta que su aval principal es un partido de gobierno. Y termina el partido de Fico, que está denunciando al presidente, coavalando un partido de gobierno. Uno no está entendiendo la política, porque yo creo que esto que está pasando pues es tremendamente malo, tremendamente malo. Esta cantidad de partidos no le sirve a la democracia. Senadora, hablemos de los panoramas para Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia. En la Alcaldía, pues ustedes ya han sido claros en que apoyan la campaña de Federico Gutiérrez. ¿Cómo ven la aspiración a la gobernación? Nosotros tenemos nuestro candidato, que precisamente lo vamos a inscribir hoy, que es Andrés Julián Rendón, que es además un extraordinario candidato. Andrés Julián viene trabajando en la política desde muy joven, pero además mostró que se pueden hacer gobiernos maravillosos como lo que hizo en Río Negro. Las decisiones que tomó Andrés Julián en términos de vías, de infraestructura, han permitido que Río Negro sea la maravilla que hoy es. Pero el programa social de Andrés Julián en Río Negro es sobresaliente. ¿Por qué?
se logró cobertura universal en alimentación para todos los niños de Río Negro. Se lograron las coberturas para muchas madres cabeza de hogar. Se logró avanzar en darle oportunidades, no solamente de darle el comedor escolar a los niños, sino que cuando estén en vacaciones se llevaran su paquete nutricional. Todas esas políticas nacieron con Andrés Julián en Río Negro y después se ampliaron al resto del país. Yo creo que nosotros tenemos algo que mostrar y claro que nosotros queremos una gran coalición, porque aquí de lo que se trata es de que Antioquia no vaya a caer en manos de la izquierda. O sea, queda la puerta abierta por si alguien al final puede unirse con Claro Andrés. que tenemos la puerta abierta. O Andrés Claro que unirse con alguien. Nosotros, mire, este partido sí es un partido sin soberbias. A nosotros nos dijeron en presidenciales, es que los uribistas tienen como lepra y si uno se les arrima, a uno se le pega. Y el partido no tuvo candidato. Apoyamos generosamente. Incluso decían que no se nos acerquen, échelos para allá. Y allí estuvimos. Nosotros hemos depuesto todos los intereses personales y partidistas en favor de Colombia y en favor de Antioquia. Pero sí le quiero pedir a los antioqueños algo. Ayúdennos. Porque es que a la hora del té no votan por nosotros y votan que porque tienen un amigo uribista en el conservador y que es uribista ya en el liberal. Y oiga, no pero es que al a Centro Democrático le va muy mal pues alcaldía de Medellín no ha puesto hace años. Gobernación de Nosotros nunca hemos tenido ni alcaldía, nada. ¿Sabe cuántas gobernaciones ha tenido el partido en Colombia? Una sola, sí. Que es en el Casanare. Pero hombre, yo sí le quiero pedir a los antioqueños. Pero venga. Déjenos crecer aquí en Antioquia. No, está bien. Con Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga, Cartagena. Si no las toma un equipo diferente al del gobierno, al del pacto histórico, se estaría mandando un mensaje que traería un viento de cola para una posible reelección de Petro. Eso es indiscutible. Indiscutible. Entonces, frente a ese tema, ustedes dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a apoyar a todo lo que no sea petrista, que tenga posibilidades electorales. Pero le digo, a nosotros como partido no nos duele ceder nuestros candidatos. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que Colombia está por encima. Ceder nuestros candidatos. Claro, es decir, alianzas, si va adelante por aquel ejemplo, otro, quiten de nosotros y arranque, y vamos juntos. Pero que les quiero pedir, ayúdenos a que el de nosotros puntee, porque para nosotros es muy difícil que después nos pidan las cuentas. Yo decía, y la gente me decía, pero senadora, ayuden allá en el Congreso, paren eso. Y yo le decía, somos 13. Somos 13 en el Senado de la República de 108. Entonces la gente decía, pero ¿cómo tan poquitos? Y yo, pues porque los uribistas nos van y nos votan por otros partidos y después a nosotros es que nos piden la cuenta. Ayúdennos a poderle cumplir a Colombia. ¿Cómo? Votando por nosotros. Y una política sencilla, los uribistas están todos firmes, esos 13. ¿Ah? Esos 13 están firmes. ¿Seguro? Firmes. Senadora. Una figura importante del Centro Democrático a nivel nacional. En el Senado está siempre pendiente de todos los temas, una persona que estudia y que conoce el devenir del Congreso. Y figura también suena para muchas cosas. Senadora, ¿qué va a pasar con este lentejismo? Porque lo que sigue son lentejismos del gobierno, empezar a cooptar, a comprar a este del Partido Liberal, a este del Partido Conservador, a este de Cambio Democrático, porque los directivos de los partidos dicen somos independientes o de oposición, pero sus miembros van y se sientan a negociar directamente con el gobierno y obtienen unas dádivas extraordinarias, contratos, nombramientos, entidades enteras para ciertos... Tenga agua potable para su municipio. Claro, ¿qué necesita? Traiga proyecto 10.000, 15.000. Eso es lo que sigue ahora en el Congreso. Vea, yo creo que hay que entender este proceso en dos tiempos. De aquí a octubre, todo el mundo posa de estar lejos del gobierno. Sí. Porque ya saben que la opinión pública no Castiga. está contenta y va a castigar. Pero hay un tiempo después, Claro. que es tal vez el más peligroso que va a tener el país, que es octubre 23 a octubre 24. Porque no va a haber elecciones cerca, porque los políticos pueden hacer lo que quieran sin que la ciudadanía les pueda cobrar claro. Las equivocaciones políticas. Y hay un síntoma que me parece que para mí fue inequívoco. Yo venía con esa preocupación y hablando con el presidente Uribe, yo le decía, hay que tener cuidado a partir de octubre. Pero llegamos a la elección de las mesas directivas. Sí, claro. Ganó como presidente el senador Iván Name, pero las cuentas daban que mínimo ganábamos por 64 y ganamos por 54. Por 4 votos. ¿Qué significa? Que ganamos por 4 votos. Es decir, el gobierno está a 4 votos de volver a consolidar la mayoría
en el Congreso de la República. Entonces, a mí cuando todo el mundo estaba poniendo tweets de qué felicidad que ganamos, yo puse qué preocupación haber ganado por solo 4 votos. Porque ¿eso qué significa? Que cuando usted puede esconder el congresista, ya está con el gobierno. Exactamente. Lo que significa es que el gobierno hoy tiene 50 votos en la plenaria y nosotros tenemos 54. ¿Eso qué plantea? Hombre, que de aquí a octubre vamos a poder parar las cosas, pero de octubre para allá, alcaldes elegidos, gobernadores elegidos, están buscando cómo logran los recursos para bajar, porque ahí es que vienen los negocios de los políticos y entonces vamos a estar en una situación muy preocupante. Pero yo no los quiero dejar con la idea de que es que a partir de octubre pues apague y vámonos, no. Yo los quiero dejar con la idea de que hay que tener los ojos abiertos y que esta oposición está funcionando porque la ciudadanía se ha comprometido a ayudarnos. Cuando convocamos a las marchas, la gente viene. Cuando hay que salir... Medellín es la mejor. No, pues espectacular. Yo tengo la promesa de la siguiente marcha estar aquí, porque no he venido. Pero mire, yo cuando empezó este gobierno, me sentía que la gente me miraba como paloma enloqueció. La gente me veía con el lodo como hasta acá, empujando una tractomula enterrada donde no le veían las llantas, y uno empujando, y la gente decía, pero esta señora empujando ahí como sola, se enloquecieron con esa tractomula y ese barrizal. Y yo vi que la gente poco a poco fue diciendo, bueno, pero si ellos están empujando, empujemos también. Y ha llegado cambio radical. Y uno ve un sentimiento de la ciudadanía a empujar y la tractomula ha empezado a salir del barro. Nosotros estamos mejor de lo que estábamos hace un año. Y por eso la ciudadanía lo que tiene que darse cuenta es que la necesitamos activa en el ejercicio de oposición. Plan Nacional de Desarrollo, usted lo demandó. ¿Por qué? ¿Y qué posibilidad ve de que ese plan de desarrollo se caiga? Bueno, yo creo que ese plan de desarrollo se va a caer. Se lo digo aquí. En la Corte, hay que aclararlo, sí. Se va a caer en la Corte Constitucional. Constitucional. Sí. Lo demandamos porque ahí hay unos temas buenos. Yo no le puedo negar que a mí me gusta todo lo de economía popular. Va muy en la línea de los proyectos de escalera de formalidad que yo he sacado. Va muy en la línea todo el tema de reforestación, de las cosas que yo creo que se deben hacer. Pero también tiene unas cosas espantosas. ¿Qué le parece a usted? Que a todos los colombianos nos van a subir el predial de manera automática, haciendo unos reavalúos de todas las viviendas en Colombia, de todos los predios, sin ninguna consideración, cuando los colombianos están ahogados con la cantidad de impuestos. Eso no lo pudimos parar. La expropiación express. Eso es muy grave. ¿Cómo que usted no tiene derecho? Si no le gustó el precio que le ofrece el Estado, entonces el Estado le quita el bien. Eso no se puede aceptar, porque es que la negociación es la libertad de que usted pueda vender un bien. Claro que está muy bien la reforma para los campesinos si usted la quiere hacer. Yo diría que nosotros debiéramos gastarnos los 60 billones más bien en educación para que los niños puedan volverse programadores y otras cosas, pero esa es harina de otro costal. Pero quitarle a la gente los bienes así con expropiación me parece muy grave. ¿Qué le parece? Nos hablan todo el día del calentamiento global y de la agenda de transición energética. Los impuestos que nosotros habíamos dejado en las energías alternativas en el 1, los subieron al 6, cuando el carbón paga 4. Es decir, es más caro en Colombia aplicar energías alternativas que usar carbón. ¿A quién se le ocurre? Entonces yo decidí demandar ese plan. Me tocó demandarlo todo. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue una cosa muy grave, que es que discutieron sin haber publicado el plan. Es por requisitos de forma. Entonces sí. Eso, por requisitos de forma y también de fondo. De ¿Sabe fondo por qué? también. Porque llegaron y dijeron, senadora Paloma, usted tiene unas proposiciones, le voy a dar 5 minutos para que explique sus 30 por oposiciones. Caramba, presidente, me va a dar como de a 20 segundos por proposición, muy difícil. Bueno, yo ahí hice lo que pude explicando las más importantes. En bloque me las votaron. Bueno, dijeron, vamos a votar los artículos como venían en la ponencia, con las proposiciones que fueron avaladas. Presidente, venga, ¿qué avalaron? Entonces dijeron, no, aquí unas proposiciones, aquí que hizo Felipe, que hizo Andrea, que hizo Juan, y dicen más o menos, leyeron un título. Y la gente votó, y nadie sabía qué decían. ¿Qué decían que eran? Y todo eso se aprobó, y ahí vienen un montón de micos completamente inaceptables para Colombia. Ahí nos iban a meter la reforma a la salud. Lo que pasa es que por ahí yo oí el hilito de voz y logramos pararlo. Pero esas cosas no las pueden hacer, porque es que aquí hay un respeto por la democracia. Los congresistas tienen que saber que se vota. Entonces yo creo que la Corte lo va a tumbar. Usted es un fenómeno político regional. Tiene unos críticos durísimos, no, sí, obviamente, como todo, durísimos. Uy, pero
pero tiene una cantidad de seguidores en Antioquia que es Nadie impresionante. se queda indiferente. Nadie. Nadie pasa de largo. O la critican duro o la adoran, pero tiene tremendo caudal en Antioquia. Ese es el fenómeno político. Un político que no suscite nada, pues está muerto. No, y está muy bien invitar a los críticos a que tengamos debates respetuosos. Yo creo que aquí Colombia tiene que superar esos odios. La política no es de odios, la política es de confrontación de ideas. Nada tiene que ver con las personas. De acuerdo. Senadora, gracias por venir a Teleantioquia y a este Consejo de Redacción y vuelva más seguido a Antioquia. Yo feliz, cada vez que me inviten aquí estoy. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Senadora.